Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que marcó completamente la historia de nuestro país, la modernización, los conflictos y los cambios políticos en Colombia del siglo XX. Efectivamente, un siglo lleno de transformaciones, de contrastes, pero también de heridas profundas. Soy Carlos Valencia. Y yo soy Adriana Escobar y juntos vamos a recorrer cómo ese proceso de modernización cambió la economía, la sociedad y la política de Colombia, y cómo esos cambios terminaron moldeando la historia reciente del país. Empecemos desde el principio. A comienzos del siglo XX, Colombia seguía siendo un país rural, dependiente casi por completo de la agricultura, sobre todo del café. ¿Sabías eso? Sí, Carlos, exactamente. Pero poco a poco el país empezó a transformarse. Llegaron los ferrocarriles, la electrificación, la aviación comercial y con todo esto el crecimiento de las ciudades. Claro, eso trajo consigo una nueva clase media, la aparición de los obreros industriales y la expansión del comercio. Era el famoso proceso de modernización que todo el mundo quería, pero no todos se beneficiaron por igual. ¿Exacto? No, para nada. Mientras en las ciudades la economía crecía, en el campo la pobreza seguía igual y las desigualdades se hacían más evidentes. Fue una modernización desigual que dejó por fuera a buena parte de la población. Y en lo político, Colombia seguía atrapada entre liberales y conservadores. La pelea del siglo. Esa rivalidad casi eterna terminó explotando a los años 40. Sí, Carlos, especialmente tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Eso fue un punto de quiebre total. Su muerte desató una ola de violencia política que dividió al país entero. Lo que conocemos como la violencia, un periodo que marcó profundamente nuestra historia. Miles de campesinos fueron desplazados, las familias se dividieron y el odio político se convirtió en algo cotidiano. Fue una tragedia nacional y aunque después vinieron intentos de estabilizar al país, las heridas seguían abiertas. Luego, en los años 50, llega el general Gustavo Rojas Pinilla con su golpe de estado. Prometía acabar con la violencia en todo el país, en todo el mundo, y modernizar este país, Colombia. Pero terminó convirtiéndose en un gobierno totalmente autoritario. Eso sí, impulsó avances como el voto femenino y la expansión educativa, aunque finalmente cayó en 1957. Y de su caída nació el famoso Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder. Al principio sonó como una buena idea, porque trajo estabilidad política, pues eso se decía. Pero al mismo tiempo cerró el espacio a otras expresiones políticas, y cuando cierran las puertas del sistema, otros buscan la forma de hacerse escuchar. Y ahí fue cuando empezaron a surgir las guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL y más tarde el M-19. Y eso es bastante fuerte. Y aunque muchas de ellas nacieron con causas sociales o políticas, con el tiempo se fueron desviando. El secuestro, las extorsiones, el narcotráfico, se convirtieron en fuentes de financiación económica, no para el pueblo. Y la población civil fue la más afectada realmente. Millones de desplazados, familias rotas y regiones enteras atrapadas en medio del conflicto. Frente a toda esa violencia, los gobiernos empezaron a buscar salidas a través del diálogo. El primero fue en los años 80, con el presidente Belisario Betancur. Y bueno, él intentó abrir un proceso de paz con las guerrillas y aunque hubo avances, los acuerdos no se consolidaron. Aún así dejó la semilla, la idea de que sí era posible negociar la paz. Exactamente, Adriana. Y una de las experiencias más importantes fue la del M-19, que firmó la paz en 1990. Se desmovilizó y participó en la creación de la Constitución de 1991. Carlos, la verdad es que esa constitución fue un cambio enorme. Reconoció derechos fundamentales,
la diversidad cultural y abrió nuevas formas de participación ciudadana. Pero claro, los procesos posteriores también tuvieron algunos tropiezos. El Caguán, los intentos fallidos y los largos años de desconfianza que dejó. Pero aún así, cada intento fue un paso más hacia la reconciliación y eso nos enseña algo. La paz no se logra de un día para otro, pero cada esfuerzo cuenta. Exactamente, y cuenta bastante. Mientras todo esto ocurría, el país también cambiaba políticamente. Las élites tradicionales empezaron a enfrentarse a una nueva realidad. La ciudadanía exigía más participación, más transparencia y menos exclusión del pueblo. Exactamente, Carlos. Es que la verdad ya no bastaba con gobernar desde arriba. En el siglo XX se mostró que el poder tenía que abrirse, que la política debía incluir voces diversas, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, todos reclamando su espacio. Y eso cambió mucho la forma de hacer política en Colombia. Hoy vemos, por ejemplo, partidos alternativos, movimientos sociales y un debate más amplio, fruto de esas transformaciones del siglo pasado. Así que podríamos decir que el siglo XX colombiano fue como una mezcla de luces y sombras. Modernización sí, pero también desigualdad. Democracia sí, pero con conflictos internos que todavía resuenan. Exacto. Y lo importante es que cada etapa dejó una lección. O para mí, por ejemplo, nos mostró la necesidad de construir un país más justo, más equitativo y verdaderamente en paz. Porque solo entendiendo nuestro pasado podemos construir un futuro muchísimo mejor. Exactamente, así mismo. Y ese futuro depende de todos nosotros, todos los que escuchan este podcast. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esto fue Colombia, modernización, conflictos y cambio político en el siglo XX. Nos escuchamos en el próximo episodio. Vale, hasta luego. Bye bye.